La voz de doña Carmen no necesitaba gritar para cortar el alma. Era un tono bajo, sibilante, como el viento frío que se colaba por las grietas de las ventanas de aquella cocina enorme en la hacienda La Trinidad. Si alguien pregunta, diga que ya comió, y no ose levantar esos ojos del suelo cuando él pase por la puerta. Su insignificancia es la única virtud que le queda, niña. Elena se limitó a asentir, apretando las manos encallecidas contra el delantal sucio, sintiendo el estómago rugir de protesta. Había un plato sobre la mesa, pero no era para ella. Era lo que había sobrado de la cena del patrón. Cáscaras de papa, trozos de grasa, un poco de arroz recogido con la mano del mantel. Sí, señora. Doña Carmen, entendí, susurró Elena, la voz temblorosa, los ojos fijos en las botas de cuero fino de la gobernanta. Bien, ahora coma eso rápido, antes de que lo mande tirar a los cerdos. Ellos por lo menos dan ganancia. Usted, Elena, solo da gastos y vergüenza. Doña Carmen giró la espalda. La falda de tafetán negro crujió con la autoridad de quien mandaba en esas tierras desde hacía 30 años, desde antes de que Elena naciera. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió a reinar en la cocina, roto apenas por el crepitar de la leña en el fogón y por el sonido de la lluvia fina que comenzaba a caer afuera, bendiciendo la tierra pero enfriando los huesos de quien no tenía el calor de un abrazo. Elena miró el plato. El hambre no tiene orgullo. El hambre es una criatura antigua y cruel que vive dentro de uno y no acepta el no como respuesta. Con las manos temblorosas, ella tomó aquel resto de comida. No había cubiertos para ella. Elena llevó un trozo de papa, fría a la boca, cerrando los ojos para no ver su propia humillación. Se tragó el llanto junto con el alimento seco. Fue en ese exacto momento, cuando la dignidad parecía haber huido lejos de aquella hacienda, que la puerta trasera se abrió. No fue la puerta por donde doña Carmen había salido, sino la que daba al jardín de invierno. El sonido de botas pesadas, pero de paso firme, resonó en el piso de baldosas. Elena se congeló. El trozo de pan duro se detuvo a medio camino de su boca. Ella levantó los ojos, contrariando la orden, y lo vio. Sebastián. El heredero. El hombre que había pasado 10 años en la capital estudiando leyes y que había vuelto para asumir el imperio de la hacienda La Trinidad tras la muerte de su padre. Estaba ahí, parado con la camisa de lino blanco, levemente húmeda por la lluvia, los cabellos oscuros desordenados y una mirada que Elena jamás había visto en nadie de esa clase. Una mirada de impacto mezclada con una tristeza profunda. Miró a Elena. Miró el plato de sobras revueltas. Miró las manos de ella, sucias de hollín del fogón, sosteniendo la comida como si fuera un tesoro robado. ¿Qué es esto? La voz de Sebastián era grave, llenando el ambiente, pero no había rabia en ella. Había incredulidad. Elena soltó la comida en el plato, como si le hubiera quemado los dedos. Se encogió, intentando hacerse más pequeña de lo que ya era, intentando desaparecer en las sombras proyectadas por el farol de querosén. Perdón, señor Sebastián. Perdón. Yo estaba con hambre. Doña Carmen dice que yo podía. No quería ensuciarle la vista al señor. Sebastián dio 2 pasos al frente. La luz del farol iluminó su rostro. No parecía un patrón a punto de castigar a una sirvienta. Parecía un hombre viendo un crimen contra la humanidad ocurriendo dentro de su propia casa. ¿Está comiendo lo que sobró de mi plato?, preguntó él, cada palabra saliendo lenta, dolorosa. Es buena comida, señor. Le agradezco. Dios bendiga la abundancia de la hacienda La Trinidad, respondió Elena rápido, el miedo haciendo que su corazón latiera en la garganta. Sebastián cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Cuando los abrió, brillaban, no de lágrimas, sino de una determinación feroz. Caminó hasta la mesa, jaló una silla, la silla que doña Carmen usaba para vigilar a las cocineras, y se sentó frente a Elena. «Pare», dijo él suavemente. «No coma más, eso nunca más». «Pero señor, yo...»
¿Cuál es su nombre?, la interrumpió él, inclinándose hacia adelante, ignorando la suciedad de la mesa, ignorando el hollín, ignorando el abismo social que existía entre el dueño de miles de hectáreas de tierra y la muchacha que dormía en el cuartito del fondo. «Elena, señor. Elena». Él repitió el nombre como si lo estuviera probando en la lengua. «Elena, míreme». Ella obedeció temblando. Los ojos de Sebastián eran del color de la tierra fértil después de la lluvia. Eran ojos que veían. Por primera vez en años, Elena sintió que alguien la veía. No como una herramienta de trabajo, no como un estorbo, como una persona. Nadie, ningún animal debe comer lo que fue descartado en esta casa mientras yo sea el dueño, dijo Sebastián. Y entonces hizo algo impensable. Extendió la mano y tocó levemente el brazo de Elena. «Está temblando. ¿Es de frío o de miedo?» «De todo un poco, señor», confesó ella, una lágrima solitaria escapando y trazando un camino limpio en su rostro sucio. Sebastián se levantó abruptamente. La silla raspó el piso con un sonido agudo. «Venga conmigo». «¿Qué?» «No, señor. Doña Carmen me va a matar. No puedo salir de la cocina a esta hora. Soy el dueño de la hacienda La Trinidad, Elena, y estoy diciéndole, venga conmigo ahora». El corazón de Elena se disparó. ¿Qué haría él? ¿La llevaría a la sala? ¿La echaría? Pero había algo en su voz. No era una orden de patrón. Era un pedido de socorro de un alma que acababa de despertar a la realidad. Y fue ahí, en ese instante suspendido entre el miedo y la esperanza, que el destino de Elena y Sebastián quedó sellado. No con un beso, no con una promesa de amor eterno, sino con un plato de comida negado y una mano extendida. Hoy, Elena tiene sus mañanas. Las mañanas sin calcular el humor de nadie, sin medir si era buen momento para hablar, sin preguntarse a qué hora iba a llegar alguien, si iba a llegar, dónde había estado. Las mañanas que le pertenecen a ella, a sus hijos y a la tierra que ayudó a levantar con sus propias manos. Pero entre esa cocina y esa mañana, hay un camino que no muchos conocen. Esta es la historia de Elena. Quédate, la hacienda. La Trinidad no era solo un pedazo de tierra, era un reino, situada en el corazón del interior, donde las colinas se desplegaban en olas verdes hasta perderse de vista. Era famosa por su café, el oro negro que sostenía generaciones de la familia de Sebastián. Pero como todo reino, ese también tenía sus sótanos oscuros. Y Elena conocía bien la oscuridad. Había llegado a la hacienda siendo niña, huérfana de padre y madre, traída por un hombre al que llamaban tío que debía favores al antiguo patrón. «Ella sirve para el trabajo liviano», había dicho ese hombre antes de desaparecer en el camino polvoriento, dejando atrás a una niña de 12 años con un vestido de flores desteñido y un par de ojos asustados. Desde entonces, Elena había crecido entre las ollas, el lavadero y las órdenes ásperas de doña Carmen. Doña Carmen, la gobernanta, era una mujer seca, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Viuda joven, sin hijos, había transferido toda su amargura a la administración de la casa. Y Elena, con su juventud silenciosa y una belleza que comenzaba a asomarse a pesar de los trapos, era el blanco favorito de su desprecio. Doña Carmen veía en Elena algo que ella misma había perdido, la posibilidad de ser amada, la luz. Y nada incomoda más a la oscuridad que una grieta de luz. Sebastián era un misterio para Elena. Había partido hacia la ciudad cuando ella era niña y volvió diferente de lo que todos esperaban. No era arrogante, no gritaba, era silencioso. Pasaba horas en la biblioteca con esa mirada distante de quien carga un peso invisible. Decían que había perdido a su prometida en la capital, víctima de una fiebre repentina, que había vuelto con el corazón cerrado con llave. Elena nunca había osado mirarlo directamente hasta esa noche, pero lo que nadie sabía, ni la propia Elena, era que doña Carmen guardaba una llave antigua que llevaba siempre al cuello,
debajo de la ropa. La llave de un secreto mucho más grande que las sobras de una cocina. Un secreto que envolvía el nacimiento de Elena y el pasado de la hacienda La Trinidad. Y ese secreto, cuando saliera a la luz, iba a cambiarlo todo. La lluvia afuera se engrosaba, golpeando con fuerza las tejas de barro. Sebastián caminaba al frente, sus pasos resonando en el corredor largo que conectaba el área de servicio con la sala comedor principal. Elena lo seguía encogida, intentando pisar suave para no ensuciar la alfombra persa que cubría el piso encerado. Sentía vergüenza de su ropa, de su olor a humo, de sus manos ásperas. Al llegar a la sala comedor, la mesa todavía estaba puesta, aunque la cena ya había sido servida y recogida. La araña de cristal colgaba del techo alto, sus velas proyectando sombras bailantes en las paredes decoradas con cuadros de ancestros severos. «Siéntese», dijo Sebastián, señalando una de las sillas de respaldo alto, tapizada en terciopelo rojo. «Señor Sebastián, por favor», suplicó Elena, las manos juntas como en plegaria. «Si doña Carmen me ve sentada en la silla del patrón». «Doña Carmen trabaja para mí, Elena, y esta casa es mía. Siéntese». Elena se sentó en el borde de la silla, lista para saltar y correr en cualquier momento. El terciopelo era suave, cálido. Nunca había sentido algo tan noble en su piel. Sebastián fue hasta el aparador. Había una frutera de plata llena de frutas de temporada y una bandeja cubierta con un paño de lino. Levantó el paño. Panes frescos, pan de maíz recién hecho, queso curado. Tomó un plato de porcelana fina, de esos que Elena solo tocaba para lavar con sumo cuidado, bajo amenaza de descuento en el sueldo si los quebraba, y comenzó a servir. Colocó 2 tajadas gruesas de queso, un pedazo generoso de pan de maíz y una naranja brillante. Después sirvió un vaso de leche fresca de una jarra de cristal. Colocó el plato frente a Elena. «Coma», dijo él. «Coma como una persona, no como una sombra». El aire en la sala se detuvo. Elena miró el plato. El olor del queso y del pan de maíz invadió sus fosas nasales, haciendo que su boca salivara de una manera dolorosa. Miró a Sebastián. Él estaba recostado en el aparador, brazos cruzados, observándola. No había lástima en su mirada. Había justicia. «¿Por qué hace esto el señor?», preguntó ella, la voz saliendo en un hilo. Sebastián suspiró, pasándose la mano por los cabellos oscuros. «Porque pasé los últimos 10 años estudiando sobre leyes, sobre derechos, sobre cómo el mundo debería ser justo. Y llego a mi propia casa y encuentro esto». Señaló la cocina de donde habían venido. «Encuentro la barbarie bajo mi propio techo. Perdí el hambre, Elena. Perdí el hambre de comida, de vida, de todo, desde que volví. Pero verla comer esas sobras me dio un hambre diferente. Hambre de hacer lo que es correcto». Elena no entendió todo lo que él dijo, pero entendió el sentimiento. Con las manos temblorosas tomó el pan de maíz. La primera mordida fue como un abrazo por dentro. El sabor, la suavidad. Cerró los ojos y sin poder controlarlo comenzó a llorar. Comía y lloraba. Las lágrimas gruesas caían sobre el plato de porcelana. Sebastián no se movió, solo observó, sintiendo un nudo en la garganta que no sentía desde hacía mucho tiempo. El dolor de esa muchacha era tan puro, tan crudo, que quebraba la armadura de indiferencia que él había construido alrededor de sí mismo tras la muerte de su prometida. Hay mujeres que aprenden desde niñas a hacer 2 cosas al mismo tiempo: comer y no llorar. A tragar el dolor junto con el alimento porque no hay espacio ni permiso para el llanto. Elena había hecho eso durante 20 años. Y esa noche, por primera vez, alguien le dio permiso para no tener que elegir. Cuando Elena terminó, limpió el rostro con la manga del vestido avergonzada. «Gracias, Señor. Que Dios se lo pague al doble. Nunca comí algo tan bueno». «Mañana», dijo Sebastián, la voz firme.
Usted no va a trabajar más en la cocina. Elena abrió los ojos, el pánico volviendo. ¿El señor me va a echar? Por el amor de Dios, señor Sebastián, yo no tengo a dónde ir. El mundo afuera es peligroso para una muchacha sola. Yo hago lo que sea. Yo limpio el chiquero. Yo... Tranquila, Elena. Sebastián se acercó y, en un gesto impensado, sostuvo las manos de ella que gesticulaban frenéticamente. Las manos de él eran cálidas y suaves. Las de ella, frías y callosas. El contraste era impactante. No la voy a echar. Dije que usted no va a trabajar más en la cocina. Va a trabajar aquí en la casa, ayudando en la biblioteca, cuidando las flores, sirviendo la mesa. Pero doña Carmen dice que yo soy torpe, que no sirvo para estar cerca de las visitas. Doña Carmen va a tener que aprender que quien decide quién sirve o no en esta casa soy yo. En ese momento, pasos rápidos y duros se oyeron en el corredor. La puerta de la sala comedor se abrió de golpe. Doña Carmen estaba ahí. Llevaba una bata de seda oscura sobre el camisón y sus cabellos grises estaban recogidos en una trenza severa. Su rostro estaba pálido de furia contenida. Miró la escena. El patrón, el heredero de la hacienda La Trinidad, sosteniendo las manos de la sirvienta sucia, sentada a la mesa principal, con un plato de porcelana fina frente a ella. El silencio que siguió fue pesado, cargado de electricidad. «Señor Sebastián», dijo doña Carmen, la voz temblando de indignación. «¿Puedo saber qué significa este espectáculo?» Esa criatura sentada en la mesa de su difunta madre. Elena intentó jalar sus manos, pero Sebastián la sostuvo firme. Se giró lentamente hacia la gobernanta, sin soltar a Elena. Significa, Carmen, que las reglas de la hacienda La Trinidad han cambiado. A partir de hoy, Elena no come más sobras. Y a partir de mañana, deja la cocina y pasa a ser mi asistente personal en la organización de la casa. Doña Carmen dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos pequeños y oscuros fulminaron a Elena con un odio tan intenso que la muchacha sintió un escalofrío en la columna. «El señor no sabe lo que está haciendo», sibiló doña Carmen. «Esa niña está maldita. Trae mala suerte. Su tío la dejó aquí porque no la aguantaba. Tiene sangre mala, señor Sebastián. Mezclarse con esa gente va a manchar el nombre de la familia. Lo que mancha el nombre de mi familia, Carmen, es la crueldad», retrucó Sebastián, soltando las manos de Elena y poniéndose de pie, imponiendo toda su altura. «Y no voy a tolerar más crueldad aquí. Prepare un cuarto para ella, un cuarto de huéspedes». «¿Un cuarto de huéspedes?», casi gritó doña Carmen. «¿Para la lavandera de platos? Para Elena. Y si la señora no está satisfecha con mis órdenes, el camino es el mismo que la trajo aquí hace 30 años». Doña Carmen apretó los labios hasta que quedaron blancos. Sabía cuándo había perdido una batalla, pero la guerra estaba lejos de acabar. Miró a Elena una última vez, una mirada que prometía venganza silenciosa, lenta y dolorosa. «Como el señor desee», dijo con una reverencia burlona, «pero no diga que no le avisé cuando la desgracia toque la puerta. Recuerde esta noche». Doña Carmen giró sobre sus talones y salió, dejando un rastro de perfume antiguo y rencor en el aire. Elena estaba paralizada. Un cuarto de huéspedes, asistente personal. Aquello parecía un sueño, pero el miedo a doña Carmen era una pesadilla bien real. «Señor, ella me va a odiar para siempre», susurró Elena. «Que odie», dijo Sebastián, mirando la puerta por donde la gobernanta había salido. «Su odio no puede tocarla mientras yo esté aquí. Ahora vaya. Vaya a su cuartito hoy. Recoja sus cosas. Mañana es un nuevo día». Elena se levantó, las piernas flojas. Hizo una reverencia torpe. «Gracias, señor Sebastián. Gracias». Corrió hacia la cocina, el corazón latiendo descompasado. Mientras atravesaba el corredor oscuro, no podía dejar de pensar en los ojos de Sebastián. Por primera vez en su vida, Elena sintió que no estaba sola en el mundo, pero también sintió el peso de la amenaza de doña Carmen.
Sangre mala, había dicho. Elena no sabía qué significaba eso, pero sabía que la gobernanta haría todo lo posible para probar que tenía razón. Aquella noche, acostada en su catre duro, escuchando la lluvia, Elena no durmió. Tocó la mano que Sebastián había sostenido. Todavía parecía cálida. Y en el cuarto de la gobernanta, a la luz de una vela casi al final, doña Carmen escribió solo una frase en la última página de su diario, con letra temblorosa de rabia. La mala hierba debe cortarse de raíz antes de que ahogue la flor. Elena no estará aquí hasta la próxima luna llena. Pero lo que doña Carmen no sabía era que la raíz de Elena era mucho más profunda de lo que imaginaba, y que la llave antigua que llevaba al cuello estaba a punto de volverse contra ella. El día siguiente amaneció con un sol pálido, intentando romper las nubes grises. La hacienda. La Trinidad despertaba con el canto de los gallos y el mugido del ganado en el pasto. El olor de café recién hecho invadía la casa grande, pero esta vez Elena no estaba al borde del fogón colándolo. Estaba parada en medio del zaguán, sosteniendo su atado de ropa, 2 vestidos viejos y un peine roto, esperando. Las otras empleadas pasaban por su lado cuchicheando, mirando de reojo. La noticia había corrido rápido. La sirvienta más humilde de la cocina iba a convertirse en asistente del patrón. La envidia tiene sueño liviano y madruga. Sebastián bajó las escaleras, vestido para el trabajo en el campo, con botas de montar y sombrero en la mano. Se detuvo al ver a Elena. Ella había intentado arreglar el cabello, sujetando los mechones rebeldes con horquillas oxidadas, y lavarse el rostro con jabón de cenizas hasta que la piel quedó roja. «Buenos días, Elena», dijo él, la voz resonando en el zaguán. «Buenos días, señor Sebastián. Venga, le voy a mostrar dónde va a estar, y después quiero que me acompañe al pueblo. Necesitamos comprarle ropa decente». Un murmullo recorrió el corredor donde las criadas espiaban. Ropa nueva, comprada por el patrón. Elena sintió que el rostro le ardía. «Señor, no es necesario. Yo puedo remendar». «¿Elena?», la cortó él, pero con una sonrisa leve en la comisura de los labios. «Usted, ahora, representa la casa principal de la hacienda La Trinidad. Y yo no quiero remiendos en mi vida. Basta de remiendos. Vamos a empezar desde cero». Extendió el brazo para que ella lo tomara como una dama. Elena miró el brazo de él, luego el propio, cubierto por la tela gastada. Era un abismo. Pero Sebastián esperaba. Con el corazón en la boca, ella tocó levemente su brazo. En lo alto de la escalera, escondida en las sombras del entresuelo, doña Carmen observaba. Sus ojos eran rendijas de hielo. Vio el toque, vio la sonrisa tímida de Elena y vio la protección en el gesto de Sebastián. «Disfrute mientras dure, niña», susurró doña Carmen a las sombras, «porque la caída de quien sube alto es siempre mayor, y yo voy a asegurarme de que se rompa en 1000 pedazos». La carreta partió, levantando polvo en el camino de tierra roja, llevando a un hombre que buscaba redención y a una mujer que buscaba sobrevivir. El camino estaba bordeado de guayacanes que estallaban en amarillo vibrante, pero Elena no veía la belleza. Mantenía las manos apretadas en el regazo, los nudillos blancos de tensión. «¿Usted nunca vino al pueblo, Elena?», preguntó Sebastián. «Solo cuando llegué, señor, pero era pequeña y lloraba mucho». «No vi nada. Doña Carmen decía que el lugar de una sirvienta era dentro de los muros, que la calle era perdición». Sebastián apretó la mandíbula. «La calle no es perdición, Elena. La calle es el mundo, y el mundo le pertenece a todos, no solo a quien tiene apellido». Llegaron al pueblo poco antes del mediodía. El movimiento de la plaza se detuvo cuando la carreta de los Alcántara estacionó. Verlo al joven Sebastián ya era un evento. Verlo con una muchacha de ropa de sirvienta en el banco delantero era un escándalo silencioso. Sebastián bajó y extendió la mano a Elena. Ella dudó. El suelo de adoquines le parecía quemar.
Sentía las miradas como agujas. Saben que no soy nadie, pensó. Pero la mano de Sebastián seguía ahí, firme, esperando. Ella la tomó. Dentro de la tienda, don Tobías corrió a atenderlos. Pero cuando Sebastián pidió vestidos para Elena, el comerciante la miró de arriba abajo con un gesto de desprecio mal disimulado. ¿Para ella? Con todo respeto, señor, tenemos telas de algodón crudo al fondo, perfectas para uniformes de servicio. El aire se enfrió. La voz de Sebastián bajó un tono, volviéndose peligrosamente calmada. No pedí uniforme, Tobías. Pedí vestidos, los mejores que tenga. Telas livianas, colores claros y zapatos que no le lastimen los pies. Don Tobías tragó saliva. El dinero de la familia Alcántara sostenía la mitad de ese comercio. Por aquí, por favor. La hora que siguió fue un borrón para Elena. La llevaron a un rincón de la tienda, donde las telas finas estaban expuestas. Sebastián no entendía de moda femenina, pero entendía de dignidad. Señaló una tela azul claro, del color del cielo de mañana, y otra de un tono crema suave con pequeñas flores bordadas. «Ese azul», dijo él. Se detuvo mirando a Elena, que estaba encogida en un rincón. Combina con la libertad. Cuando Elena salió del probador improvisado vistiendo el vestido azul, la tienda enmudeció. El corte era sencillo, pero la tela caía suavemente sobre su cuerpo delgado, realzando una elegancia natural que los trapos escondían. El azul iluminaba su piel morena y hacía que sus ojos castaños brillaran de una manera que ella misma desconocía. Caminó hasta el gran espejo oval en el centro de la tienda y se vio. Por primera vez en 20 años, Elena se vio. No la sirvienta, no la huérfana, no la mujer invisible que comía sobras en silencio. Vio a una mujer. Llevó las manos al rostro tocando sus propias mejillas, incrédula. ¿Soy yo?, susurró ella la voz embargada. Señor Sebastián, ¿soy yo misma? Sebastián la observaba desde lejos, recostado en una pila de sacos de café. El corazón de él, que juraba estar muerto y enterrado junto con su prometida, dio un vuelco extraño, doloroso y vivo. Ella era hermosa, no una belleza de salón, artificial y empolvada, sino una belleza agreste, resistente, como una flor que nace en la grieta de la roca. Sí, Elena, respondió él suavemente, es usted, es quien siempre fue, solo que ahora el mundo puede verlo. Elena comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Era el llanto de quien se quita una armadura pesada después de toda una vida cargándola. La vuelta a la hacienda La Trinidad fue diferente. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de morado y naranja. Elena, ahora vestida de azul y calzando zapatillas nuevas, se sentía otra persona. Pero a medida que los portones de la hacienda se acercaban, el miedo antiguo volvía a arrastrarse en su estómago. Doña Carmen estaría esperando. Y estaba. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa grande, la gobernanta estaba en la veranda, parada como una estatua de sal. A su lado, 2 otras criadas espiaban con ojos desorbitados. Sebastián bajó y ayudó a Elena. Cuando los pies de ella, calzados en los zapatos nuevos, tocaron el suelo, doña Carmen bajó los peldaños de la veranda. Su mirada barrió a Elena de arriba abajo, deteniéndose en la tela fina del vestido. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, curvó sus labios finos. «Veo que el paseo fue provechoso», dijo doña Carmen, la voz chorreando ironía. La cenicienta de los cafetales recibió ropa de princesa. Pero cuidado, señor Sebastián, la ropa nueva no cambia el alma de quien la viste. Lo que nace torcido, muere torcido. Guarde sus proverbios venenosos para usted, Carmen, retrucó Sebastián, pasando por su lado y guiando a Elena hacia adentro. Elena, vaya a su nuevo cuarto. Descanse. Mañana empezaremos a organizar la biblioteca. Elena subió las escaleras, sintiendo la mirada de doña Carmen quemándole la espalda.
El cuarto de huéspedes era sencillo, pero para Elena parecía un palacio. Tenía una cama con sábanas blancas y olorosas, una ventana que daba al jardín y, lo más importante, una puerta que ella podía cerrar. Esa noche, Elena no cenó en la cocina. Sebastián ordenó que le llevaran una bandeja al cuarto. Fue la primera vez que Elena comió sola, en paz, sin tener que tragarse la comida deprisa. Pero la paz en la hacienda. La Trinidad era una tela fina, a punto de rasgarse. Al día siguiente, la rutina de la casa cambió. Elena, en vez de fregar el piso, estaba en la biblioteca. Un cuarto inmenso con olor a papel antiguo y madera. Sebastián estaba ahí, sentado en el escritorio, revisando libros de contabilidad. «Yo no sé leer muy bien, señor», confesó Elena parada frente a un estante inmenso. «Sé juntar las letras que el padre me enseñó cuando era niña». Sebastián levantó los ojos de los papeles. «No hay problema, usted va a aprender. Pero por ahora necesito que quite el polvo de esos libros y los organice por tamaño y color. Mi cabeza está hecha un desorden, Elena. Necesito que por lo menos el ambiente a mi alrededor esté en orden». Pasaron la mañana así, trabajando en silencio. Un silencio compañero. De vez en cuando, Sebastián se detenía y la observaba. Había una ligereza en los movimientos de ella que él no había notado antes. Y Elena, por su parte, observaba al patrón. Veía las arrugas de preocupación en su frente, la sombra de tristeza que nunca salía de sus ojos. «El señor extraña mucho a ella, ¿verdad?», escapó la pregunta de la boca de Elena antes de que pudiera contenerse. Sebastián se paralizó. El aire en la biblioteca se volvió pesado. «¿A quién?». «A su prometida. Dicen en la cocina que el señor la amaba más que nada». Sebastián cerró el libro de contabilidad de golpe. Se levantó y caminó hasta la ventana, quedando de espaldas a Elena. La amaba. Ella era todo lo que yo tenía de bueno. Cuando murió, se llevó mi fe. Yo miraba a Dios y solo veía a un tirano que me había quitado la única alegría. Se giró, los ojos brillantes. Por eso dejé que esta casa se cayera a pedazos, Elena. Por eso dejé que Carmen se apoderara de todo. No me importaba nada hasta que la vi comiendo esas sobras. Mi dolor me había cegado, pero su dolor me abrió los ojos. ¿No es extraño? Mi abuela decía que Dios escribe recto con líneas torcidas. Señor, a veces uno necesita quebrarse para poder ser armado de una manera mejor. Sebastián sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Usted es sabia, Elena. Para quien dice que no sabe leer, usted lee el alma de las personas mejor que cualquier letrado. Ese mismo día, en un momento de quietud, Sebastián había ido a su cuarto a mirar la pequeña caja de terciopelo sobre la cómoda. Adentro, un rosario de madreperla con una cruz de oro, la única reliquia física que le quedaba de su madre. La había vuelto a dejar en su lugar, sin imaginar que ese objeto se convertiría pronto en el arma más afilada de doña Carmen. El momento fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Doña Carmen entró trayendo una bandeja con café. Su rostro era una máscara de eficiencia, pero sus ojos brillaban con una malicia contenida. «Con permiso, señor Sebastián, el café». Señor, necesitaba preguntarle. ¿El señor vio el rosario de madreperla de su difunta madre? ¿Ese con la cruz de oro?» Sebastián frunció el ceño. «El rosario de mamá. Está en la cajita de terciopelo en mi cuarto. Nadie toca eso». «Pues», doña Carmen suspiró. «Fui a limpiar el cuarto del señor esta mañana y la cajita estaba abierta y vacía». La sangre de Sebastián se heló. Ese rosario era la única reliquia física que le quedaba de su madre. «¿Cómo así? Nadie entra ahí aparte de usted». «Exactamente, señor. Nadie entraba hasta ayer». Doña Carmen giró lentamente y clavó los ojos en Elena. «Ayer la vi saliendo del corredor de los cuartos principales. Dijo que estaba perdida». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¡Mentira!», gritó Elena, el pánico apoderándose de su voz. «Yo nunca entré al cuarto del señor.
Fui directo a mi cuarto, como el señor mandó. Calma, levantó la mano Sebastián. Carmen, eso es una acusación muy grave. ¿Está diciendo que Elena robó el rosario de mi madre? No estoy diciendo nada, señor. Estoy diciendo que el rosario desapareció el mismo día en que una extraña, acostumbrada a la miseria, tuvo acceso a la casa grande. La tentación es el diablo al oído del pobre señor Sebastián. El oro es el oro. Sebastián miró a Elena. Ella estaba pálida, temblando con los ojos desorbitados de terror. No puede ser, pensó él. Ella no haría eso. Pero la semilla de la duda, plantada con maestría por doña Carmen, comenzó a germinar. Él conocía la miseria humana. Sabía que el hambre y la desesperación hacían que personas buenas cometieran actos impensados. Elena, comenzó Sebastián, la voz vacilante. ¿Vio ese rosario? No, señor, lo juro por el alma de mi madre. Nunca lo vi, ni sé que es Madreperla. Entonces, no habrá problema si revisamos su cuarto, ¿verdad? Sugirió doña Carmen con una sonrisa victoriosa en los labios. Si ella es inocente, no se encontrará nada y yo pediré perdón de rodillas. Elena miró a Sebastián, suplicándole con la mirada que la protegiera, que le creyera sin necesidad de esa humillación. Pero Sebastián era un hombre de leyes, un hombre de pruebas, y el miedo de haber perdido el recuerdo de su madre hablaba más alto en ese momento. Vamos a revisar el cuarto, decidió Sebastián. La voz dura. El cortejo fúnebre siguió hasta el cuarto de huéspedes. Elena iba detrás, llorando en silencio. Doña Carmen iba al frente, marchando como un general. Al entrar al cuarto, todo parecía en orden. El vestido nuevo estaba doblado sobre la silla, la cama hecha. Doña Carmen fue directo a la pequeña cómoda al lado de la cama. Abrió el primer cajón. Nada. Abrió el segundo. Nada. Entonces se agachó y miró debajo del colchón. ¿Qué es esto?, dijo doña Carmen, jalando algo que estaba mal escondido entre el somier y el colchón de paja. Levantó la mano. Colgando de sus dedos, brillando a la luz del sol que entraba por la ventana, estaba el rosario de Madreperla con la cruz de oro. El mundo de Elena se detuvo. El sonido desapareció. Solo veía el brillo del oro y el rostro de Sebastián transformándose. Sebastián miró el objeto. Luego miró a Elena. La expresión de él no era de rabia. Era peor. Era de decepción. Una decepción profunda, devastadora, de quien abrió la puerta de la casa y del corazón para ser traicionado. «Elena», susurró él, la voz quebrada. «¿Por qué? Te di todo. Te di comida. Te di ropa. Te di dignidad. ¿Por qué me robaste lo único que no podía perder?» «No robé nada», gritó Elena cayendo de rodillas. «Lo juro, señor Sebastián, yo nunca vi eso. Ella lo puso ahí. Fue ella». Elena señaló a doña Carmen, pero la gobernanta mantenía una expresión de impacto perfectamente ensayada, llevándose la mano al pecho. «El señor está viendo, señor Sebastián. Además de ladrona, mentirosa y calumniadora, así es la gente de esa calaña cuando uno les da la mano». Sebastián tomó el rosario de la mano de doña Carmen. Lo apretó contra el pecho, cerrando los ojos. El dolor de la traición se mezclaba con la confusión. Elena parecía tan sincera en su desesperación, pero la prueba estaba ahí. «¡Salga!», dijo Sebastián sin mirar a Elena. «Señor, por favor, salga». El grito de Sebastián hizo temblar los vidrios. «Salga de mi cuarto, salga de mi vista, vuelva a la cocina, vuelva donde quiera, pero salga de mi frente antes de que pierda la cabeza». Doña Carmen sonrió, una sonrisa que no llegó a los ojos, pero que iluminó su alma oscura. Había ganado. Elena se levantó, las lágrimas cegándole la visión. No tomó su ropa nueva. No tomó nada. Salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras tropezando, atravesó la cocina bajo las miradas curiosas de las otras criadas y corrió hacia la lluvia que comenzaba a caer nuevamente afuera. Corrió hasta el viejo galpón abandonado, lejos de la casa grande, y se tiró en el heno, sollozando hasta no tener más aire. El sueño había terminado.
La Cenicienta había vuelto a ser ceniza antes de la medianoche. Mientras Elena lloraba su desgracia sola y acusada injustamente, en la casa grande, Sebastián se encerró en la biblioteca. Sobre la mesa, el rosario de madreperla. Al lado, una botella de aguardiente que él apenas tocó. Sus ojos estaban fijos en el pañuelo donde el rosario había sido encontrado. El nudo. Sebastián tomó el pañuelo y lo deshizo. Después intentó rehacerlo. Sus dedos, acostumbrados a plumas y libros, se enredaban. Ese no era un nudo común. Era un nudo de marinero, el tipo que aprieta mientras más se jala. Elena apenas sabía amarrar el delantal. ¿Cómo haría ese nudo? La duda, pequeña y persistente, comenzó a roerle la certeza. Pero el orgullo herido gritaba más alto. Y en el cuarto de la gobernanta, doña Carmen acariciaba la llave antigua que llevaba al cuello. La llave de un secreto mucho mayor que un simple robo. Un secreto que involucraba el nacimiento de Elena y el pasado de la hacienda La Trinidad. La noche tenía más que revelar, y la tormenta que se armaba afuera era apenas el reflejo de lo que vendría. El galpón de la hacienda. La Trinidad era un lugar de sombras y olor a heno envejecido. La lluvia, que antes parecía una bendición, ahora sonaba como un castigo, martillando el techo de zinc con una furia que impedía cualquier pensamiento de paz. Elena estaba encogida en un rincón sobre un montón de paja seca, abrazando sus propias rodillas. El vestido azul, ese que horas antes la había hecho sentirse reina, estaba manchado de barro y lágrimas. Un recuerdo cruel de un sueño que había durado menos que el rocío de la mañana. No sentía frío, solo en la piel. El frío mayor venía de adentro. Era el hielo de la injusticia. ¿Por qué, Dios mío?, susurró ella a la oscuridad. ¿Qué hice para merecer tanto odio? Fue entonces que una voz ronca, arrastrada como piedras en el fondo de un río, respondió desde las sombras. No fue Dios quien hizo esto, niña. Fue la maldad de una mujer que tiene al diablo en el lugar del corazón. Elena dio un salto, el corazón disparándose. De las sombras emergió una figura encorvada apoyada en un bastón de madera. Era don Aurelio, el empleado más antiguo de la hacienda. Don Aurelio cuidaba los caballos y vivía en un cuartito anexo al galpón. Tenía la piel arrugada como corteza de árbol y ojos que, a pesar de las cataratas, parecían ver más allá de lo obvio. Don Aurelio me asustó. El viejo se acercó cojeando y extendió una taza de esmalte humeante. Beba, es café con panela, va a calentar el alma. Elena tomó la taza con las manos temblorosas. El calor del líquido bajó quemando, pero trajo un consuelo inmediato. ¿Usted me cree, don Aurelio?, preguntó ella, la voz embargada. Todo el mundo dice que robé. Don Aurelio soltó una risita seca, sin humor. ¿Robar? Usted no tiene coraje ni para robar un huevo de la gallina, niña. Yo conozco a la gente y conozco a la culebra. Se sentó en un fardo de heno frente a ella. Yo vi, Elena. Elena se detuvo con la taza a medio camino de la boca. ¿Vio qué? Vi a doña Carmen entrando a su cuarto esta mañana, justo después de que usted salió para la biblioteca con el patroncito. Miraba para los lados, igual que el zorro cuando va a entrar al gallinero. Y llevaba algo en la mano, envuelto en un pañuelo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez de alivio. Alguien sabía. No estaba loca. ¿El señor vio? Entonces puede contarle al señor Sebastián. Él le va a creer al señor. Él lo respeta. Don Aurelio bajó la cabeza, el peso de los años curvando aún más sus hombros. El patroncito está ciego, niña. Ciego por el dolor de la madre, ciego por la labia de esa bruja. Si yo hablo, ella me echa. Y yo soy viejo, Elena, no tengo a dónde ir. Me muero si salgo de aquí. El silencio cayó pesado entre ellos. Elena entendió. El valor es un lujo que no todos pueden pagar. Ella no podía exigirle a ese viejo que arriesgara su techo por ella. Entiendo, don Aurelio. Gracias por el café. Pero escuche,
dijo el viejo, levantando un dedo nudoso. La mentira tiene patas cortas, pero el paso rápido. La verdad es manca, pero siempre llega. El patroncito no es tonto. Tiene la sangre del padre, pero tiene el corazón de la madre. Dele tiempo al tiempo, y no se vaya de aquí. Si usted huye, va a aparecer culpa. Quédese, aguante. La tormenta siempre pasa. Mientras tanto, en la casa grande, Sebastián seguía mirando el nudo en el pañuelo. Se levantó inquieto. Necesitaba respuestas. Salió de la biblioteca y subió las escaleras hacia el cuarto de doña Carmen. No iba a tocar. Era el dueño de esa casa. Al girar la manija, encontró la puerta con seguro. «¡Carmen!», llamó él. «Ya voy, señor Sebastián». La voz de ella venía apagada, seguida de ruidos de cajones cerrándose a las apuradas. Cuando la gobernanta abrió la puerta, traía la bata de seda y una sonrisa nerviosa. ¿El señor necesita algo? ¿Un té para calmar los nervios? Fue un día difícil descubrir que uno cría culebras. ¿Dónde aprendió a hacer nudos, Carmen?, preguntó Sebastián de repente, entrando al cuarto sin pedir permiso. Doña Carmen parpadeó confundida. ¿Nudos? ¿Qué pregunta es esa, señor? Yo soy gobernanta. Sé hacer nudos en sábanas, en cortinas. No hablo de nudos simples, Carmen. Hablo de nudos de marinero. El nudo en el pañuelo donde estaba el rosario. La máscara de doña Carmen vaciló por un milésimo de segundo. Sus ojos se desviaron hacia un retrato antiguo sobre la cómoda. La foto de un hombre con uniforme de la marina mercante. Su difunto marido. Mi marido me enseñó, señor, hace muchos años. Pero, ¿qué tiene que ver eso? La niña debe haber aprendido con algún vagabundo en el camino antes de llegar aquí. Gente de esa calaña aprende todo tipo de artimañas. La explicación era plausible, pero el instinto de Sebastián gritaba que no. Miró alrededor del cuarto. Estaba impecable, como todo lo que doña Carmen tocaba. Pero había algo, un olor a papel quemado. Miró la chimenea apagada y vio cenizas recientes. ¿Qué estaba quemando, Carmen? Papeles viejos, señor. Cuentas antiguas. Limpieza. El señor sabe que me gusta todo en orden. Sebastián la encaró. Había un muro entre ellos. Un muro hecho de 30 años de servicios prestados y una confianza que ahora estaba agrietada. Voy a descubrir la verdad, Carmen. Y si descubro que usted le tendió una trampa a esa muchacha, no habrá camino suficientemente largo para que huya de mi ira. Doña Carmen levantó el mentón, recuperando la arrogancia. El señor está cansado. El luto y las preocupaciones le están enturbiando el juicio. Vaya a dormir, señor Sebastián. Mañana, cuando la ladrona se haya ido, la paz volverá a reinar en esta casa. Sebastián salió dando un portazo. No podía dormir. La imagen de Elena de rodillas, jurando inocencia, le quemaba en la mente más que el aguardiente. La noche avanzó y la lluvia se convirtió en tormenta. Rayos cortaban el cielo, iluminando los pastos como si fuera día claro por breves segundos. El viento aullaba, sacudiendo las ventanas de la casa grande. En el galpón, Elena no dormía. De repente, entre un trueno y otro, oyó algo. No era el viento, era un relincho, un grito de animal en pánico. Se levantó y corrió hasta la puerta del galpón. Don Aurelio ya estaba ahí, intentando ponerse una capa de lluvia rasgada. ¿Qué pasó, don Aurelio? El arroyo, niña. El arroyo se desbordó. La cerca del potrero de los potros cedió. Hay un animal en el agua. Sin pensarlo 2 veces, sin recordar que estaba descalza, sin recordar que la habían echado, Elena corrió hacia la lluvia. «¡Niña, vuelva! ¡Es peligroso!», gritó don Aurelio. Pero Elena ya era un bulto azul en la oscuridad. Corrió en dirección al arroyo que cruzaba la propiedad. El agua barrosa rugía, llevando ramas y piedras. Y ahí, en medio de la corriente, atrapado en una raíz de árbol, estaba Viento, el potro favorito de Sebastián, un animal negro e inquieto que él estaba entrenando personalmente. El potro relinchaba, los ojos blancos de terror,
el agua subiendo hasta el cuello. Elena no se detuvo. El barro succionaba sus pies, los espinos rasgaban su vestido nuevo, pero entró al agua helada. La corriente golpeó su pecho, casi derribándola. «¡Tranquilo, viento! ¡Tranquilo!», gritaba ella, luchando contra la fuerza del agua. En la casa grande, Sebastián estaba en la ventana cuando vio el movimiento. El destello de un rayo iluminó la escena, una figura pequeña luchando contra el río para salvar su caballo. «¡Elena!», gritó él. Salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras de dos en dos, ignorando los gritos de doña Carmen, que preguntaba a dónde iba. Salió a la tormenta, corriendo como un loco en dirección al arroyo. Cuando llegó a la orilla, Elena ya estaba abrazada al cuello del potro, intentando soltar la pata del animal que estaba atrapada en la raíz. El agua subía rápido. «Elena, suéltelo, se va a ahogar», gritó Sebastián entrando al agua. «No, no lo voy a dejar morir. Él es importante para el Señor», respondió Elena escupiendo agua barrosa, con un esfuerzo sobrehumano, movida por una fuerza que solo el amor y la desesperación dan. Elena se sumergió. Quedó bajo el agua por segundos, que parecieron horas. Sebastián avanzaba, el agua en la cintura, el corazón en la boca. De repente, el potro dio un sacudón y se soltó. Elena emergió tosiendo, aferrada a la crin del animal. Viento, sintiéndose libre, nadó hacia la orilla, arrastrando a Elena con él. Llegaron a tierra firme y se derrumbaron en el barro. El potro corrió hacia el prado alto, a salvo. Elena quedó caída, respirando con dificultad. El vestido azul, ahora marrón y pesado, pegado al cuerpo. Sebastián se tiró al lado de ella, levantando su cabeza. «Elena, Elena, ábreme, está loca», pudo haberse ahogado. Elena abrió los ojos. Estaban rojos, hinchados, pero brillaban con una dignidad feroz. «Yo no soy ladrona, señor Sebastián. Puedo ser pobre, puedo ser nadie, pero yo doy mi vida por lo que es correcto. Salvé lo que es suyo. Nunca le robaría al Señor». Las palabras de ella golpearon a Sebastián con más fuerza que la tormenta. Miró a esa mujer empapada, temblando de frío, que acababa de arriesgar la vida por un animal de él, aún después de haber sido humillada y echada. La verdad no necesitaba nudos de marinero ni testigos. La verdad estaba ahí en el barro, en los ojos de ella. Sebastián la jaló hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, intentando pasarle su calor. Yo sé, Elena, perdóneme. Dios mío, perdóneme. Fui un tonto. La cargó en brazos. Era liviana, frágil, pero al mismo tiempo la criatura más fuerte que él jamás había conocido. Vamos a casa. Yo no puedo. Doña Carmen, no manda más nada. Yo mando, y yo la estoy llevando a casa. Sebastián caminó de vuelta a la casa grande, cargando a Elena en brazos, la lluvia lavando el barro de sus cuerpos, pero no la vergüenza que él sentía de sí mismo. Cuando entraron a la cocina, mojando todo el piso, las criadas gritaron de susto. Doña Carmen apareció en lo alto de la escalera de servicio, sosteniendo un candelabro. Al ver a Sebastián con Elena en brazos, su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. «¿Qué significa esto?», gritó doña Carmen. «¿El Señor trae a esa mocosa mojada de vuelta adentro? Después de haberle robado la memoria de su madre». Sebastián se detuvo. Miró hacia arriba, a la mujer que lo había criado, y vio por primera vez su verdadero rostro. «Cállese, Carmen. Prepare agua caliente y ropa seca. Ahora, no voy a servir a esa ladrona». Doña Carmen bajó un peldaño, desafiante. «Si el Señor insiste en esta locura, me voy, y me llevo lo que sé». Sebastián estrechó los ojos. «¿Y qué sabe usted?». Doña Carmen sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. «¿El Señor cree que ella apareció aquí por casualidad? ¿Cree que su tío la dejó aquí por caridad?». Doña Carmen bajó otro peldaño, la voz bajando a un susurro venenoso que resonó en la cocina silenciosa. «Pregúntele, señor Sebastián. Pregúntele a ella el nombre de su madre. O mejor, pregúntele,
¿por qué tiene la misma marca de nacimiento en el hombro que tenía su padre? El silencio que siguió fue absoluto. Ni la lluvia afuera parecía atreverse a hacer ruido. Elena, en los brazos de Sebastián, estremeció. Yo no sé de qué ella está hablando, señor. Yo no tengo ninguna marca, solo una manchita color café con leche. Sebastián miró a Elena. El vestido rasgado en el hombro revelaba la piel, y ahí, pequeña y discreta, había una mancha marrón clara de forma irregular, la misma marca que su padre, el patrón don Rodrigo, tenía. La misma marca que Sebastián no había heredado, pero que conocía bien. Sebastián sintió las piernas flaquear. ¿Qué está diciendo, Carmen? Estoy diciendo, señor Sebastián, que usted está cargando en los brazos la prueba viva del pecado de su padre. Esa niña no es una sirvienta cualquiera, es su hermana, la bastarda que su padre intentó esconder del mundo y que ahora ha vuelto para quitarle lo que es suyo por derecho. El mundo giró alrededor de Sebastián. Hermana, esa muchacha por quien había comenzado a sentir algo que iba mucho más allá de la gratitud, algo que hacía arder su sangre, era su hermana. Elena miró a Sebastián, los ojos desorbitados de pavor. No puede ser, señor. Yo no sabía. Doña Carmen soltó una carcajada seca. La sangre no miente, señor Sebastián. Ahora la elección, o la echa de una vez y entierra este secreto en el barro de donde ella vino, o la acepta y mancha la memoria de su madre para siempre, con la prueba de la infidelidad de su padre. Sebastián miró a Elena, miró la marca, miró a doña Carmen. Estaba en un precipicio. De un lado, el amor naciente y la justicia. Del otro, el honor de la familia y la memoria de la madre que tanto veneraba. Y en medio de todo eso, Elena, temblando de frío y de miedo, se dio cuenta de que el agujero donde estaba era mucho más profundo de lo que imaginaba. No era solo una sirvienta rechazada, era el pecado vivo de la Hacienda La Trinidad. O eso era lo que doña Carmen quería que creyeran. El silencio que se abatió sobre la Hacienda La Trinidad en los días siguientes no era de paz, era de muerte. Sebastián caminaba por los corredores de la casa grande como un alma en pena. La revelación de doña Carmen había sido un golpe de misericordia en su corazón que apenas comenzaba a cicatrizar. Hermana. La palabra resonaba en su mente a cada paso, a cada tic-tac del reloj de péndulo en el zaguán. La mujer cuyo valor lo había hecho querer vivir nuevamente era sangre de su sangre. El horror de esa posibilidad lo paralizaba. Elena, por su parte, había sido instalada nuevamente en el cuarto de huéspedes, pero ahora la puerta permanecía cerrada, no por una llave de metal, sino por la vergüenza. La fiebre la había agarrado en la noche siguiente al rescate del potro. El frío del arroyo y el choque emocional habían derribado su resistencia. Ardía en fiebre, delirando, llamando ora por la madre que nunca conoció, ora por Sebastián, pidiendo perdón por un pecado que ella ni sabía que existía. Doña Carmen la cuidaba, o mejor dicho, la vigilaba. La gobernanta entraba y salía del cuarto con palanganas de agua y paños, manteniendo una sonrisa satisfecha en los labios finos. «Beba, niña», decía doña Carmen, forzando un té amargo garganta abajo de Elena. «Beba para limpiar esa sangre mala». En la tercera noche, la fiebre de Elena empeoró. Sus gemidos atravesaban las paredes y llegaban a los oídos de Sebastián como cuchillos. Él no aguantó. La humanidad en él habló más alto que la vergüenza. Subió las escaleras y entró al cuarto. El olor a alcanfor y enfermedad impregnaba el aire. Elena estaba pálida, sudando frío, los cabellos pegados en la frente. Doña Carmen estaba sentada en una silla mecedora, tejiendo, indiferente al sufrimiento. «¿Cómo está ella?», preguntó Sebastián, la voz ronca. «Está pagando sus pecados, señor», respondió doña Carmen sin levantar los ojos de las agujas. «La naturaleza cobra. La sangre débil no aguanta el tranco». Sebastián ignoró a la gobernanta y se acercó a la cama.
tocó la frente de Elena. Estaba hirviendo. «Sebastián», susurró Elena en un delirio, abriendo los ojos vidriados. «No me deje ir. Yo no quería ser su hermana. Yo quería ser suya». La frase murió en un suspiro doloroso. Sebastián sintió el corazón partirse en 1000 pedazos. Retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado. «Carmen, llame al médico del pueblo ahora. El doctor Herrera no viene a esta hora con ese camino lleno de barro». ¿Y para qué? Para tratar a una bastarda. Deje que la naturaleza siga su curso, señor Sebastián. Es lo mejor para todos. Si ella se va, el secreto se va con ella. La frialdad de esa mujer fue el detonante. Sebastián agarró a doña Carmen por el brazo, levantándola de la silla. Habla de su muerte como si fuera un alivio. ¿Dónde está su alma, mujer? Mi alma está limpia, señor. Yo protejo el nombre de los Alcántara hace 30 años. El Señor es quien está cegado por esa cosita sucia. Sebastián la soltó con asco. Salga de aquí. Yo voy a cuidarla. Y mañana, en cuanto salga el sol, voy al pueblo. No a buscar al médico, sino al padre Marcos. Él bautizó a todo el mundo en esta región. Si mi padre tuvo una hija bastarda, el padre sabe. El miedo cruzó los ojos de doña Carmen, rápido como un rayo. Pero Sebastián lo vio. «El padre está viejo, gagá, no recuerda ni el nombre de los santos», desdeñó ella, intentando recuperar la compostura. «Ya veremos. Salga». Sebastián pasó la noche velando a Elena. Cambiaba las compresas frías, sostenía su mano cuando las pesadillas llegaban. Rezaba. Por primera vez en años, Sebastián rezaba de verdad. No pedía milagros, pedía la verdad. «Señor, si es pecado lo que siento, arranca ese sentimiento de mí, pero no la dejes morir». Al amanecer, la fiebre cedió un poco. Elena dormía un sueño exhausto. Sebastián montó en su caballo y partió al pueblo, dejando a don Aurelio de guardia en la puerta del cuarto de Elena, con órdenes expresas de no dejar entrar a doña Carmen. La cabalgata hasta el pueblo fue frenética. Sebastián llegó a la iglesia parroquial cubierto de barro. El padre Marcos, un señor de casi 80 años, con la piel fina como papel, estaba en la sacristía limpiando un cáliz. «Padre», entró Sebastián jadeando, «necesito que consulte los libros de bautismo ahora». El padre ajustó los lentes, sorprendido. «Calma, hijo. ¿Qué aflicción es esa?» «Es sobre Elena, la muchacha que vive en mi hacienda. Doña Carmen dice que es hija de mi padre. Dice que tiene la marca de los Alcántara. Necesito saber la verdad, padre. Estoy enloqueciendo». El padre Marcos frunció el ceño, deteniendo el movimiento de la franela sobre el cáliz. «¿Elena? ¿La niña que trajo don José el capataz? ¿Don José el capataz?» «No, el tío de ella». «¿Tío?» «Cosa ninguna». El padre suspiró, dejando el cáliz. «Siéntese, Sebastián. Yo sabía que este día llegaría». «Doña Carmen, esa mujer tiene mucho veneno guardado». Sebastián se sentó en el banco de madera, sintiendo las piernas temblar. «¿Qué sabe el padre? Yo bauticé a Elena y enterré a su padre y a su madre el mismo día. Una fiebre tifoidea se los llevó a los dos. El padre de ella no era don Rodrigo Alcántara, Sebastián. El padre de ella era José, el capataz, el hombre que le salvó la vida a su padre en una emboscada. ¿Recuerda?». Sebastián recordó. Era una historia que su padre siempre contaba. José, el hombre que se lanzó delante de una bala para salvar al patrón. «¿Y la marca?», insistió Sebastián. Doña Carmen dijo que ella tiene la misma marca de nacimiento en el hombro que mi padre tenía. «Yo vi la marca, padre». El padre Marcos sonrió tristemente. «Sebastián, hijo, su padre no tenía ninguna marca de nacimiento. Lo que había en el hombro de él era una cicatriz de quemadura, de un accidente con pólvora en su juventud. Elena tiene una mancha de nacimiento. Eso es común. Mucha gente tiene». Doña Carmen usó una coincidencia, o quizás la ignorancia de su memoria de infancia, para crear una mentira.
Sebastián sintió el mundo girar, pero esta vez para el lado correcto. El peso de 1000 toneladas salió de sus hombros. Entonces, ella no es mi hermana. No, Sebastián. Ella es hija de un héroe que murió por su familia. Su padre, don Rodrigo, prometió criar a la niña como hija. La amaba mucho. Decía que ella era la luz que le faltaba a la casa después de que usted se fue a estudiar. Pero Carmen estaba enamorada de su padre, Sebastián. Una pasión enfermiza y silenciosa. Ella veía en la pequeña Elena el amor que don Rodrigo le dedicaba a otra persona, aunque fuera un amor paternal. Cuando don Rodrigo murió, Carmen tiró a la niña a la cocina e inventó esa historia del tío distante para humillarla. Y ahora inventó el parentesco para alejarle a usted. Sebastián se puso de pie. La furia que sentía ahora no era caliente. Era fría, calculista e implacable. Gracias, padre. Acaba de salvar 2 vidas. La vuelta a la hacienda fue diferente. Sebastián no sentía el cansancio ni el barro. Sentía urgencia. Necesitaba llegar a Elena. Necesitaba pedirle perdón de rodillas. Necesitaba decirle que la amaba, que ella era libre, que era de él, si ella lo quería. Cuando entró galopando al patio de la hacienda La Trinidad, el sol ya estaba alto. Saltó del caballo todavía en movimiento y corrió hacia la casa. ¡Carmen!, gritó él, su voz resonando como un trueno en el zaguán. La gobernanta apareció en lo alto de la escalera con su postura rígida de siempre. Pero al ver el rostro de Sebastián, algo en ella vaciló. Vio que él sabía. ¿Dónde está ella?, preguntó Sebastián, subiendo los peldaños de 2 en 2. En el cuarto donde el señor mandó. Muriéndose, probablemente. Sebastián se detuvo en el último peldaño, quedando cara a cara con la mujer que había gobernado su vida y su casa con mano de hierro. Se acabó, Carmen. Hablé con el padre Marcos. Sé sobre José. Sé sobre la cicatriz de mi padre. Sé todo. El rostro de doña Carmen quedó blanco como cera. La máscara cayó. Por primera vez, el odio puro y sin filtros apareció en sus ojos. «Ese viejo maldito», sibiló ella. «Usted le robó la infancia, la hizo comer sobras, intentó destruirle la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio a una niña inocente?» «¡Inocente!», gritó doña Carmen perdiendo el control. «Ella le robó el amor. Su padre nunca me miró. Yo dediqué mi vida a esta casa, a él. Y él solo tenía ojos para esa hija de un capataz sucio. Iba a dejarle tierras, Sebastián. Iba a adoptarla en papel. Yo no podía permitir que la hacienda La Trinidad fuera dividida con una nadie. La única nadie aquí es usted, Carmen. Una nadie de alma». Sebastián dijo esto con una calma terrible. «Salga de mi casa ahora. No lleve nada, ninguna ropa. Salga con la ropa que tiene puesta, exactamente como usted quería que Elena viviera». «El señor no puede hacer esto. Yo tengo derechos. Yo...» «Tiene suerte de que no la llame a la autoridad por calumnia y maltrato. Desaparezca de mi vista antes de que olvide que soy un caballero». Las otras criadas, que lo habían oído todo escondidas, comenzaron a aparecer. Miradas de desprecio, de alivio, de venganza silenciosa. El imperio de doña Carmen había caído. Ella bajó las escaleras con la cabeza erguida, pero con las manos temblorosas. Al pasar por la puerta principal, el viento golpeó fuerte, como si la propia casa la escupiera hacia afuera. Sebastián corrió al cuarto de huéspedes. Elena abrió la puerta de golpe. El cuarto estaba vacío. La cama estaba deshecha. La ventana estaba abierta, las cortinas moviéndose con el viento. Sobre la almohada, el vestido azul, ese que él había comprado, ese que simbolizaba el comienzo, estaba doblado cuidadosamente. Y sobre el vestido, un pedazo de papel de envolver escrito con una letra temblorosa e infantil. Sebastián tomó el papel, las manos temblando. «Señor Sebastián, yo no puedo ser su vergüenza. El Señor fue la luz en mi oscuridad,
pero yo no puedo apagar la luz del Señor con mi pecado. Doña Carmen me dijo que si me quedaba, el Señor perdería el respeto de todos, que la marca en mi hombro es la marca de la traición. Me voy, no me busque, deje que piensen que morí o que huí. Es mi último regalo para el Señor, su libertad. Lo amo más que a mi propia vida. Elena. Sebastián apretó el papel contra el pecho. Un grito de desesperación preso en la garganta. No, no, Elena, no. Corrió hacia la ventana. Miró el vasto horizonte de la hacienda, las selvas cerradas, el camino sin fin. Ella estaba enferma, débil, con fiebre. No podía haber ido lejos. ¿A dónde iría? Y entonces recordó. Había un lugar que ella había mencionado una vez, mirando la hacienda desde la veranda. La capilla antigua, señor, la del alto del cerro. Mi madre decía que ahí Dios escucha mejor a los pobres. La capilla de las almas, una ruina en el punto más alto y aislado de la propiedad. Sebastián no pensó, no llamó a nadie. Saltó la ventana, cayendo al jardín, y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. El cielo oscureciéndose nuevamente, nubes pesadas formándose. Aguanta, Elena, pensó él, el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. Aguanta solo un poco más. Voy y esta vez nada nos va a separar. Pero mientras Sebastián corría contra el tiempo, en la vieja capilla en ruinas, Elena estaba arrodillada frente a un altar quebrado. La fiebre la hacía temblar violentamente. La mente de Elena, empañada por la enfermedad y por las mentiras de doña Carmen, sentía que el camino se terminaba. No había a dónde más ir. No había nadie más esperándola. Era el fin de la lluvia y del barro y del hambre y de los cuartos ajenos. Señor, susurró ella, las lágrimas mezclándose con el sudor frío. No sé por qué nací. No sé si soy lo que ella dice que soy, pero sé que lo amé de la manera más pura que supe. Y eso no fue un pecado. El frío de las paredes de piedra de la capilla la rodeaba. El viento entraba por las grietas con un quejido antiguo. Elena cerró los ojos. Las puntas de los dedos estaban moradas. La respiración era un silbido débil. «Ya voy», susurró Elena, los labios agrietados moviéndose apenas. «Señor Sebastián, sea feliz». Fue en ese instante, en el umbral entre el aquí y el más allá, que un estruendo rompió el sonido de la tormenta. La puerta vieja de la capilla se abrió de un patadón. Una silueta apareció contra la luz de los relámpagos. Un hombre empapado, con el pecho jadeando de agotamiento, pero con la postura de un guerrero que desafía a la propia muerte. «¡Elena!». El grito de Sebastián llenó la capilla más alto que el trueno. Corrió hasta el altar, cayendo de rodillas al lado de ella. Cuando tocó el rostro de Elena, sintió el hielo de la muerte acercándose. «No, no, no, no». Sebastián la jaló hacia sus brazos, apretándola contra su pecho mojado, intentando transferirle cada gota de su calor. «Despierta, Elena. Por el amor de Dios, despierta». Elena abrió los ojos con dificultad. La visión estaba turbia, pero reconoció el olor de él. Olor a lluvia, a tierra y a algo que ella solo podía llamar hogar. «Señor», murmuró una lágrima escurriendo, «el Señor no debería estar aquí. El pecado, la marca. No hay pecado, Elena». Sebastián gritó, sosteniendo el rostro de ella entre las manos, forzándola a mirarlo. «Es mentira. Todo mentira de Carmen. Usted no es mi hermana». La información tardó en penetrar la mente febril de Elena. «¿Qué? Usted no es hija de mi padre. Usted es hija de José, el capataz que le salvó la vida a él. La marca en su hombro es suya. Solo suya. Mi padre no tenía ninguna marca. Era una cicatriz. Carmen inventó todo porque mi padre la amaba a usted como hija, pero nunca la amó a ella». Elena parpadeó, las lágrimas cálidas comenzando a lavar el terror de sus ojos. «Yo no soy sangre de su sangre. No. Usted es sangre de Edward, Elena. Y usted es la mujer que yo amo. ¿Oyó?
La amo, no como hermano, como hombre, y no la voy a dejar morir por una mentira. Sebastián la levantó en brazos, ignorando el cansancio, ignorando el dolor en los músculos. La cargó hacia afuera de la capilla, hacia la tormenta que ahora parecía disminuir, como si la verdad hubiera calmado los cielos. La colocó sobre su caballo y montó detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo durante todo el camino de vuelta. Cuando llegaron a la casa grande, la escena era otra. No había más el silencio de la muerte. Las ventanas estaban iluminadas. Don Aurelio y las otras criadas esperaban en la veranda con cobijas y agua caliente. Doña Carmen ya no estaba. Su sombra había sido desterrada para siempre. Sebastián entró con Elena en brazos, y esta vez nadie miró con desprecio. Miraron con esperanza. «¡Cuídenla!», ordenó Sebastián, la voz embargada. «Cuídenla como si fuera la reina de esta casa, porque lo es». Los días que siguieron fueron de una lucha silenciosa. La neumonía intentó llevarse a Elena, pero el amor es un remedio poderoso. Sebastián no se apartó de su lado. Le leía en voz alta, le sostenía la mano, le contaba historias sobre su padre, historias que el padre Marcos le había revelado. Le devolvió a Elena no solo la salud, sino su historia, su identidad. Su padre, José el Capataz, era un héroe, un hombre que había puesto su cuerpo entre una bala y el patrón sin dudarlo. Un hombre que había muerto junto a su madre en la misma fiebre, dejando a una niña huérfana que don Rodrigo había prometido criar como hija. Una promesa que doña Carmen había traicionado desde el primer día. Cuando la fiebre finalmente se dio en una mañana de domingo soleada, Elena despertó y vio a Sebastián dormido en el sillón al lado de la cama, sosteniendo su mano. Apretó levemente sus dedos. Sebastián despertó de un sobresalto. Al ver los ojos de Elena limpios, sin la neblina de la enfermedad, sonrió. Una sonrisa que iluminó el cuarto más que el sol de afuera. «Buenos días, mi valiente». «Buenos días, Sebastián», respondió ella, «sin el Señor». La barrera había caído. «Tengo algo para usted». Sebastián sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Adentro no había un anillo de diamantes, sino algo mucho más valioso, el rosario de madreperla de su madre. «Carmen intentó usar esto para destruirnos», dijo él, poniendo el rosario en las manos de Elena. «Pero ahora quiero que sea el símbolo de nuestra unión. Mi madre estaría orgullosa de ver este rosario en las manos de la mujer que le salvó a su hijo de la soledad». Elena besó el rosario y después besó la mano de Sebastián. «Yo no tengo nada que darle, Sebastián, solo mi vida. Su vida es todo lo que necesito». Se besaron ahí en ese cuarto que había sido escenario de tanta dor y que ahora era la cuna de una vida nueva. Fue un beso suave, con sabor a promesa, a cura y a eternidad. El tiempo, amigos, es el señor de la razón y el jardinero de los destinos. 5 años pasaron en la hacienda La Trinidad, y quien viera ese lugar hoy no reconocería la tierra triste de antes. Los cafetales estaban cargados, un mar verde y rojo que se extendía hasta el horizonte. El jardín de la casa grande, antes abandonado, era ahora una explosión de colores, cuidado personalmente por la señora de la casa. Elena estaba en la veranda, observando el atardecer. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante. Sus cabellos estaban sueltos, meciéndose con la brisa suave. Ya no tenía esa mirada asustada de animal acorralado. Sus ojos brillaban con la serenidad de quien sabe quién es y dónde pertenece. «¡Mamá! ¡Mamá!». Un niño de 4 años con cabellos negros como los de Sebastián y ojos color miel como los de Elena vino corriendo por el gramado sosteniendo un cachorro. «¡Cuidado, José! ¡No aprietes al animalito!», rió Elena, agachándose para abrazar a su hijo, el pequeño José, nombrado en honor al abuelo héroe que él nunca conoció. El hombre que se lanzó delante de una bala para salvar a otro. El hombre cuyo nombre ahora vivía en el hijo del patrón y de la hija del héroe. Era la redención completa de todas las familias involucradas,
tejida por Dios con líneas que ningún ser humano hubiera imaginado. Sebastián apareció poco después, viniendo del trabajo en el campo. Ya no usaba los trajes planchados del abogado de la ciudad. Usaba botas, pantalón de drill y camisa de algodón. El sol había dorado su piel y el trabajo en la tierra había fortalecido su cuerpo y su alma. Se acercó y abrazó a Elena y al hijo, formando un nudo que nadie, ni la mayor de las tormentas, podría desatar. Don Aurelio dice que la cosecha de este año va a ser la mayor de la historia, dijo Sebastián, besando la cima de la cabeza de Elena. Dios es bueno, respondió ella. ¿Y Carmen? Preguntó Sebastián en un tono más bajo, como si el nombre fuera una sombra antigua. ¿Supiste algo? Elena suspiró, mirando el horizonte. El padre Marcos dijo que la vio en el pueblo vecino. Está viviendo de favor en un cuartito en los fondos de la iglesia, sola, amargada. Dicen que habla sola, repitiendo que la hacienda es de ella. Sebastián balanceó la cabeza. El odio come a quien lo carga. Ella eligió el veneno como compañía. Y el veneno no perdona ni a quien lo guarda. Nosotros tenemos algo que ella nunca tuvo y nunca tendrá, dijo Elena. Paz. Elena se levantó y tomó la mano del marido. Vamos adentro, la cena está lista. Y hoy hice pan de maíz, ese que a usted le gusta. Sebastián sonrió, recordando la primera noche en la cocina, cuando un pan de maíz y un gesto de bondad habían cambiado el curso de sus vidas. Vamos, tengo hambre, hambre de vida. Entraron a la casa iluminada, donde la risa de un niño y el olor de comida caliente espantaban cualquier fantasma del pasado. La hacienda. La Trinidad ya no era un imperio de soledad, era un hogar. Y si hay algo que esta historia nos enseña, querida, es que la injusticia puede durar muchos años. Puede quitarle a uno la infancia, el nombre, el lugar a la mesa. Puede hacer que una persona coma sobras mientras otros banquetean. Puede plantar mentiras tan hondas que hasta la propia víctima las empieza a creer. Pero hay algo que la injusticia nunca puede quitarle a nadie: el carácter. Elena no fue al río a salvar ese potro para que Sebastián la perdonara. No lo hizo para probar su inocencia. Lo hizo porque era lo correcto. Y esa diferencia entre actuar por miedo y actuar por convicción, es lo que separa a quien se dobla de quien, aunque se quiebre, vuelve a levantarse. Si alguna vez en tu vida sentiste que te dieron menos de lo que merecías, si alguna vez comiste en silencio lo que otros desperdiciaban, si alguna vez creíste la mentira de que eras menos, de que eras nadie, de que no merecías el mejor lugar a la mesa, esta historia es para ti. Porque el mundo a veces tarda, pero la verdad siempre llega. Y cuando llega, llega con el sol de la mañana, con los brazos de quien te ama y con tu nombre escrito en el papel de la casa que es tuya. Déjanos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más tocó tu corazón. Y si conoces a alguien que necesita escuchar hoy que la injusticia no es el final, comparte este video con ella, porque aquí, cada semana, hay una historia de mujer que no se rindió, para las que comieron en silencio lo que no era suyo, para las que cargaron nombres que no les pertenecían, para las que siguieron de pie cuando el mundo les decía que se quedaran en el suelo. Aquí están en casa, siempre.